Estonia es una de esas perlas discretas de Europa. Confieso que se trata de nuestra favorita entre los países bálticos, un poco por ser afortunadamente bastante desconocida y otro tanto por mantener un armonioso y correcto equilibrio entre modernidad e identidad. Actualmente cuenta con un servicio que deleitará y sorprenderá a los más exigentes. La República de Estonia es uno de los 27 estados de la Unión Europea, el más pequeño de los 3 países bálticos, rodeada por Letonia, Rusia, el Golfo de Finlandia y el Mar Báltico. Resulta o suena un poco excluyente, pero podríamos decir que de alguna manera su capital es el reflejo de todo el país, dado que más del 33% de sus almas residen en Tallinn, su capital, el resto muy esparcidos por su geografía. Te propongo un experimento particular. Escucha esta voz y simplemente sigue sus instrucciones. Presta atención a tu cuerpo y a las sensaciones que éste experimente. Vuelve a respirar profunda y tranquilamente. Dile una única palabra que despertara en ti algún tipo de emoción específica. La palabra es burocracia. A modo jocoso, pero al mismo tiempo bastante real, seguramente la mayoría de ustedes, e independientemente de la latitud donde se encuentren, experimentaron sensaciones poco agradables. Si hay algo pernicioso en las sociedades modernas, es el hecho de enfrentarnos a resolver trámites, escritos, autorizaciones y un universo infinito de papelitos. La palabra burocracia, que significa el poder del escritorio, es una fusión del francés con el griego. Muy por fuera de su etimología, el vocablo concierne a todo aquello referido a lo administrativo y a la forma que éste gestiona su poder. El problema viene en la praxis, cuando estas gestiones se vuelven casi imposibles, tediosas o que insumen tiempos bíblicos en obtener un resultado. Pero todas estas miserias no suceden en Estonia, el país menos burocrático del planeta. Desde hace unos años, Estonia se ha hecho popular por ser el país con una de las administraciones más avanzadas, facilitando a sus ciudadanos el acceso a servicios públicos de forma completamente digital. El paraíso báltico permite a otras personas de otros países poner en marcha sus negocios o empresas con solo unos cuantos trámites. Estonia es un país único en el mundo por tratarse de una sociedad totalmente digital, sin que esto suponga que el país pierda su identidad.
Todos sus servicios públicos están disponibles en línea. Gracias a ello, cualquier empresario del mundo con la tarjeta Estonia de residencia electrónica puede acceder y utilizar dichos servicios. En nuestra querida Latinoamérica, muchos interpretan a la burocracia imposible como algo con lo que hay que lidiar en el día a día y que simplemente nos afecta en la cantidad de tiempo invertido. Una visión bastante común y simplista, pero sepan que este monstruo cotidiano y permanente es uno de los motores principales de la corrupción en las esferas públicas. En la realidad, lo práctico suele superar a lo correcto. Y si las montañas resultan gigantes, hasta el más común e inocente de los mortales intentará buscar un valle por donde sortearlas. En un pasado y reciente video, repasamos las bondades de Finlandia, el país menos corrupto del mundo. Atravesando el Golfo de Finlandia, Estonia se encuentra a unas pocas horas de ferry del buen vecino finlandés. Las similitudes en la retórica de la vida cotidiana son notorias entre ambos estados. Hay una interpretación subjetiva de que la pequeña Estonia encuentra algo de inspiración en su norte inmediato. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, acordate de suscribirte. Siempre tenés que acordarte de suscribir. Es súper importante. Nos vemos en este contenido que te dejo por aquí, debajo del campanario, o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y pórtate bien porque te conozco. Chao. Sí, ya sé, mira.